Hermanos, seguimos con la palabra de Dios de este tiempo durante el año, la 31ª semana durante el año, y ayer hemos celebrado los difuntos, por eso no hemos leído las lecturas, pero tienen una perfecta hilación, por eso para un poco motivarnos en la escucha del Evangelio de esta parte de San Lucas, donde Jesús anuncia la extensión del reino, podríamos decir con el lenguaje del Papa Francisco, a los descartados y a todos los pueblos. El otro día puse en mi blog, en la homilía del domingo, un ejemplo de un videíto que me llegó de una amiga de España hace tiempo, donde un diario de Estados Unidos quiso hacer una especie de experimento. Entonces le pidió a un muy famoso violinista, Joshua Bell con B larga y dos L's, que esté en el subte, en el metro de Washington, en una de las estaciones más populosas, a las 8 de la mañana, y que toque 40 minutos, una hora, a ver qué pasaba. El día anterior, este violinista había dado un concierto que la entrada más barata salía $300 y se había llenado. ¿Y qué pasó en la estación de subte, en la estación de metro? Que un solo señor mayor lo reconoció. Después 2 o 3 grupos se quedaron escuchándolo y casi en una hora de estar tocando recibió unos $39 que con una donación personal de él fueron dadas para obras de beneficencia. ¿Qué era lo que quería estudiar el periódico? Si en una situación común de cada día, cuando uno va concentrado en sus cosas, en las actividades en que lo preocupa, uno es capaz de percibir la belleza. Y evidentemente que no, el estudio salió positivo. Es cierto también que todas las personas que fueron a escucharlo la noche anterior y pagaron, la gran mayoría no tendría idea de la música. Si alguna nota Joshua Bell hubiera desafinado, la mayor parte no se habría, pero se creen, como mucha gente que va a ver los cuadros y mira el cuadro, debe mirar el marco, porque después vos hablas de la pintura y no tienen la mínima noción. Pero digo, con las cosas de la fe esto es mucho más triste o tragicómico, como se quiera. ¿Cuántas veces las preocupaciones, las tareas de la vida, compré un campo, compré unos bueyes a ver si están bien, si tienen bien las patas, si van a trabajar bien, me casé? También el pueblo de Dios en la época de Jesús seguía discutiendo cuál era el principal mandamiento, seguían tomando con el centímetro a ver cómo cumplo esto, cómo cumplo lo otro, etcétera, etcétera, y el reino de Dios está aquí, dice Jesús, Él es el reino de Dios y pasa desapercibido. No es que el ser humano tiene atrofiada la capacidad de percibir la belleza, también el ser humano lamentablemente, aunque está hecho para Dios, como dice San Agustín, y nuestra alma no descansa hasta que esté en Él, a veces la monotonía y las preocupaciones de las cosas nos hacen perder de vista lo importante que es estar cerca de Jesús, ser parte de su reino, trabajar en su viña sabiendo que la paga es el mismo trabajo. Dios no reniega de nadie y por supuesto que aunque el ejemplo es categórico, que dice ninguno de los que rechazaron probará este banquete, después Pablo va a decir que las promesas de Dios son para siempre, que Dios no se arrepiente. Y por supuesto que muchos judíos que a través de la historia viven en conciencia lo que ellos creen y sin, digamos así, traicionar su conciencia, están buscando el bien, por supuesto que Dios va a recibir a todos, inclusive a los que no tengan ninguna religión. Las personas que no tienen religión, no porque entienden que es la verdadera y la rechazan, sino porque por lo que fuera no han llegado al conocimiento de la verdad, también el Señor a todos esos les abrirá el banquete. Por eso la progresión, los ciegos, los lisiados, los paralíticos, aquellos que son del pueblo de Israel, pero que están descartados. Primero a esos. Llegan todos y dice, sí Señor, pero hay más lugar. Bueno, entonces a los otros pueblos, salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos. El Señor nos invita a todos porque es misericordioso, pero nosotros tenemos que
despertar, tenemos que, ¿qué le pasa, Señor? ¿Vieron como en la tele cuando alguno medio se desvaya, que le golpean un poco la cara? Tenemos que espabilarnos, despertarnos y sentir la presencia de lo bello, de lo bueno, la presencia de Jesús en nuestra vida, en la vida de la Iglesia. Y para eso tenemos que ser humildes, como San Pablo en esta carta a los cristianos de Filipos que estamos leyendo antes de ayer, ayer que eran los difuntos, no lo leímos, pero Pablo le suplica a los cristianos que tengan un solo corazón, que no se anden dividiendo, que traten de vivir en la unidad, en el amor, que se entiendan. Y luego termina con el texto que hemos leído hoy, que hemos proclamado, este hermoso himno cristológico que la liturgia de las horas lo pone en las vísperas de todos los sábados, para que comencemos el domingo precisamente enfocados en Jesús, que se vació a sí mismo, skenos exautos, se vació a sí mismo, se anonadó, se hizo nada. Él que tenía la condición divina, que podía mandarse la parte de todo, se hace uno más, la humildad, la mansedumbre, que cada uno tiene que vivir en tiempo y forma según su condición, como el santito que estamos celebrando hoy, San Martín de Porres, el primer santo mulato de América Latina. Nació en 1579 y murió en 1639, de padre español, el papá de apellido Porras y la mamá apellido Velázquez, una mulata también. El padre se hizo cargo de ellos, los llevó a Guayaquil, los cuidó, etc. Al final tardó en darle, pero también le dio el apellido, pero le dio posibilidades de trabajo a Martín. Él se formó con un médico que había en Lima, muy famoso, y se hizo una especie de enfermero cualificado, como eran los barberos en aquella época. El barbero te cortaba el pelo, te afeitaba la barba, pero también te sacaba la muela, hacía el sangrado para las personas que tenían presión alta, tenían también la tarea de si había un grano infectado, lo abrían para que descomprimir la infección. Él trabajaba mucho dicen que hasta eran milagrosos, era una especie de trabajador con las hierbas, hacía emplastos, té, medicina, con todo lo natural. De hecho, cuando todos los días a la madrugada iba a misa y entonces le pide a los dominicos, a los frailes dominicos, que lo reciben, le dan un cuartito, él duerme en una madera, pero tiene un armario con su farmacia, con todas sus plantitas que, al decir de los limeños, hacían milagros, además de tantos milagros que él hacía de curaciones automáticas, o cuando el superior, porque le tenía el convento desbandado, el superior le prohíbe, bajo obediencia, hacer milagros, y él viene de pedir la caridad, la limosna que hacían a la mañana, y se está cayendo una persona del techo y la suspende en el aire, y va corriendo a pedirle al superior permiso para dice, pero ya hiciste el milagro, terminalo ahora, no lo dejes ahí colgado que llamás más la atención. En esa sencillez, esa humildad, que no tenía pruritos, todo el mundo lo buscaba, inclusive parecía que tenía el don de bilocación, porque lo veían en varios lugares haciendo obras de caridad, atendiendo, curando, y tenía tiempo para barrer, para tender la portería, por eso siempre está en las imágenes con una escoba. La humildad que se multiplica porque se hace grande. Vamos a pedir también, a ejemplo de este santo humilde, San Martín, que nosotros podamos aprender de Jesús y que se nos despierte ese gusto, ese sentido por lo espiritual que tanto necesitamos en nuestro mundo. Porque a veces nos quejamos que las cosas van mal, que la gente es bestia, que nos deshumanizamos, pero no nos preguntamos por la causa. Y la causa es que hay un banquete al cual todos estamos invitados, pero libremente, por lo que fuera, miramos para otro lado. Miremos a Jesús, aprendamos de Él que se vació a sí mismo y pidamos al Señor la gracia de vivir en la verdadera humildad. Que así sea.